En Bolivia se maneja 2 libros de referencia para la identificación humana. Estos libros son los libros que se estudia en las facultades de medicina de la San Simón, San Andrés y San Francisco Javier de Chuquisaca. ¿Ya? Antes se utilizaba el libro o la topografía de Testí. Antes. Actualmente se ha modificado esa situación, ese enfoque, y se utiliza 2 corrientes. Por un lado está la anatomía clínica, anatómica y con visión clínica de Moore, utilizado por la San Simón y DIF de Cochabamba, al cual nosotros pertenecemos. Y en Sucre se utiliza la anatomía humana de Netter. Entonces, ahí en la zona de Sucre, Santa Cruz, Tarija, utilizan como base la anatomía del libro de anatomía humana de Netter. Nosotros utilizamos la anatomía humana con orientación clínica de Moore. Entonces, tenemos 2 enfoques interesantes, que prácticamente es lo mismo, pero vamos a ver la diferencia. Eso es para las personas que van a ir a trabajar en Santa Cruz, ¿no? Bueno, tenemos la cabeza o nuestra cabeza como tal, anatómicamente o topográficamente, lo divide Moore en 2 partes. Lo mismo Netter. Moore establece neurocráneo, en la cual conforma donde está nuestro cerebro y nuestro cerebelo, y viscerocráneo, donde está constituido nuestros ojos, nariz, boca. Entonces tenemos neurocráneo, cerebro, viscerocráneo, cara. ¿Están entendiendo? En cambio, Netter lo hace al revés. Netter dice extracraneal, todo lo que está fuera del cráneo, que vemos ojos, nariz, boca, cabello, e intracraneal, o sea, lo que está dentro del cráneo. Nuevamente, Moore, viscerocráneo, neurocráneo. Netter, intracraneal, extracraneal. Intra, que está dentro del cráneo. Extra, que está fuera del cráneo. Hablar sobre la cabeza es una de las estructuras más interesantes y complejas del cuerpo humano. Con decirles que solo el 30% de las regiones neurocerebrales se tiene conocimiento. Un 70% hasta el día de hoy la ciencia, nuestra tecnología, no ha podido conocer a fondo estas regiones y sus finalidades. Se dice que nosotros como seres humanos solo utilizamos el 35 y 40% de nuestro cerebro. Es decir, un 65-60% hasta el momento no se utiliza el cerebro del ser humano. Bueno, tomando en cuenta Moore, el neurocráneo está compuesto en los huesos frontal, parietal, occipital, el complejo cigomático y el esfenoides. Entonces, tenemos todos esos huesos que protegen y cubren el cerebrito, por si acaso. Este cerebro también se divide en partes: diencéfalo, bulbo raquídeo, cerebelo. Diencéfalo, bulbo raquídeo, cerebelo. La conexión de la médula espinal y el cerebelo y el cerebro se realiza a través del bulbo raquídeo.
El líquido que irriga el cerebro se llama líquido cefalorraquídeo y es una sustancia blanca. Por si acaso, la masa encefálica, o sea, nuestro cerebrito, no tiene en su interior sangre. No hay sangre. ¿Están escuchando, chicos? No hay sangre. ¿Por qué es importante que el abogado sepa que no hay sangre dentro del cerebro? Porque la presencia de sangre indica un traumatismo encefalocraneano. TEC. Nuevamente, la presencia de sangre en el cerebro es sinónimo de traumatismo encefalocraneano. TEC. Este traumatismo encefalocraneano puede ser de dos formas. Puede ser con hemorragia interna o con hemorragia externa. Es decir, que hay sangre, está chorreando sangre dentro del cerebro. Entonces estamos hablando de que una vena, una arteria que irriga, ¿sí?, la dura madre, es una especie de membrana dura, pues se llama dura madre, en la cual deja todo el oxígeno y después las células aracnoides chupan y generan el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? O al revés, hay hemorragia del cerebro que está saliendo hacia afuera. Entonces, tomando en cuenta el traumatismo encefalocraneano con hemorragia externa, esta hemorragia externa puede ser solo o simplemente con hemorragia externa, solo sangre, o con hemorragia externa y pérdida de masa encefálica. ¿Qué significa eso? Que parte o una partecita o gran parte del cerebro ha sido expulsado de la bóveda craneal. ¿Están entendiendo? Un ejemplo de esto, por si acaso, es un golpe que muchas veces lo realizan los feminicistas. Agarran un palo y le golpean a su pareja. Esa pareja, pues, a consecuencia del golpe en el cráneo, tiene un traumatismo encefalocraneano, TEC. Muy común, por si acaso, estas lesiones. Este TEC, si sale sangre hacia afuera, tenemos con hemorragia externa. Si sale sangre y parte del cerebro, esa masa blanquecina, sale, tenemos pérdida de masa encefálica. Un ejemplo muy típico es un disparo de arma de fuego, que a través del orificio de entrada entra, sale por el orificio de salida y al salir saca parte de la masa encefálica, ¿no? Y obviamente tenemos el traumatismo encefalocraneano con hemorragia interna. La hemorragia interna provoca el coma. Entonces, la persona, al tener o estar teniendo sangre dentro de la bóveda craneal, es presionado el cerebro y este cerebro comprime la cabeza. Y esa compresión hace que la persona pierda el conocimiento. Muchas veces, a consecuencia de la presión, también muere. La sangre que se contamina o se mezcla con la masa encefálica, si no es tratada a tiempo, se gangrena. Es decir, arruina esa parte encefálica, esa parte del cerebro que ha sido contaminado con coágulos de sangre, por si acaso.
¿Ya? Patologías comunes, golpes en la cabeza, desnucamiento, accidentes de tránsito, atropello, tenemos también riñas y peleas, feminicidios. ¿Por qué? Porque por lo general es la parte más que más ataca un feminicista, un agresor, que es precisamente la cara. Y obviamente la cabeza, ¿no? El golpe, cuando se realiza a nivel de la articulación temporomaxilar, ATM se llama, por si acaso, esa articulación, es donde se une la quijada que ustedes tienen con el oído. A ver, toquen su oído y muevan de un lugar a otro. A ver, si me ven por la cámara, para que me sigan. ¿Me ven? Está oscuro. ¿Ahora sí? Ya. Agarren aquí está mi dedito, ¿ven? Muévanlo así. Ahí está una articulación. Esta es la articulación ATM, articulación temporomaxilar. Esta articulación, ¿sí? Cuando el golpe es fuerte, puede, y eso hemos visto también al ver los huesos, tiene un cóndilo, una articulación, una especie de capucha, y se rompe. Entonces, si se rompe a ese nivel, puedes ocasionar la sordera parcial del sujeto. Tipos de sordera, anatómicamente hablando, son 3. Sordera media, externa, interna. La sordera externa se da en la capa externa del tímpano, perforación de tímpano porque te metiste un clavito o te metiste un lapicero para limpiarte el oído o un cotonete lo penetraste hasta adentro o que ocasionó la perforación del tímpano. Ese es sordera externa o leve. ¿Por qué? Porque se puede reconstruir a través de algunos aparatitos, se puede tratar de que tengas nuevamente sensibilidad acústica. Segundo tipo de sordera que existe, que también es importante indicar, es la sordera media, es decir, donde se encuentran los huesecillos del oído, que son estivo, martillo, estrillo, martillo, yunque. Entonces esos 3 huesitos son los huesecitos que transforman el sonido en energía mecánica. Entonces esos huesecitos se mueven como si fuesen vibrando y al vibrar provocan transformación de energía sonora a energía mecánica. Las operaciones a nivel de esta sordera media son complejas, pero se puede hacer algo. Entonces aquí hay muchas operaciones en las que interviene la mano del hombre, entonces van y realizan esa situación. Pero ahí viene la sordera neurosensorial profunda o la sordera profunda, que se encuentra en el caracol del oído, es decir, donde comienza el nervio auditivo. Cuando la sordera es al medio, se puede colocar incluso implantes cocleares. Pero cuando la sordera es ya a nivel del nervio, no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque es el nervio el que afecta todo el sistema. Entonces hay un cortocircuito nervioso. Y para reconectar un sistema nervioso, prácticamente es casi imposible.
Dentro del caracol, tenemos una estructura que se llama caracol. Tenemos como una especie de canaleta, ¿sí? Que tiene 3 bracitos. Uno arriba, vertical, horizontal y oblicuo. Entonces, uno arriba, uno abajo y uno al costado. Dentro de esos surquitos, que se llaman laberintos, existe un líquido. Y en las paredes de esos limbos existen unas especies de silos, especies de cabellitos. ¿Para qué sirven esas 3 cositas? Recta, horizontal, vertical y oblicuo. ¿Para qué sirve? Sirve para poder realizar el equilibrio de la persona. Sirve para que la persona pueda caminar. Pero nosotros no caminamos como robots, no caminamos recto. Muchas veces nos inclinamos al caminar, ¿cierto? Entonces, tenemos un sistema que nos hace caminar recto, un sistema que nos da estabilidad en el horizonte, en lo vertical, en lo horizontal. Y cuando caminamos, tenemos un sistema que nos permite, ojo, que nos permite balancearnos. Es lo interesante de este cuerpo humano. Un golpe a ese nivel provocaría que la persona tenga dificultad en su equilibrio, una hemorragia, una pérdida de este líquido que están dentro de estos canales o laberintos, provocaría grandes problemas de locomoción, de caminar. Estamos. Es por eso que cuando uno se da dando vueltas como trompito y de repente se para, van a ver una especie de vértigo o mareo. ¿Pero qué pasa? Pasa que ese líquido que está dentro de ese laberinto, ese limbo, ¿sí? Sigue dando vueltas hasta que se detenga un poquito. Y como hay silos, es decir, hay cabellitos que sienten ese movimiento, entonces provoca precisamente ese mareo, esa situación de inestabilidad de equilibrio. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Perfecto, Juan Carballo. Muy bien. Sigamos. Dígame, le escucho, le escucho. Pueden preguntar, no hay problema. Son preguntas que Doctor, ustedes tienen que saber. Dígame, Yulisa. ¿cómo se llaman los líquidos? ¿Qué? ¿Cómo se llaman los líquidos? Justo me agarraste en culpa. Líquido otoacústico, otoacuático, me voy a acordar ahorita, pero se llama Oto comienza, ¿ya? Pero esos líquidos son importantes. Un golpe con palo en el oído muchas veces provoca que ese líquido se chorree. Entonces la persona tiene dificultad al caminar. Por eso es importante que ustedes sepan como abogados. ¿Por qué no? ¿Por qué? A ver, le voy a explicar por qué.
Y la bolsita viene de regalo. Ya. Que nos regalen a todos. ¿Cómo les puedo explicar? Ese líquido, cuando digamos el niño se cae, o cuando tiene un accidente y es fregado, o cuando una mujer es maltratada y tiene pérdida de ese líquido, obviamente que la indemnización o lo que le van a pedir para daños y perjuicios y su recuperación no va a ser nada barato. Por lo tanto, que si tú dices 1,000 bolivianos por el líquido, por el daño que le dio, le pegó en su oídito, no pasó nada. No, porque una operación para que se reconstruya eso del laberinto, sí, por eso viene muchas veces, se dice laberintitis. Entonces, una infección del laberinto, más o menos cuesta entre 8,000 a 20,000 dólares, porque es muy complejo. ¿Están entendiendo? Ay, no habría habla, pero bueno, ya. Sigamos. Ya hemos visto el día sábado una mandíbula de una persona y hemos hablado de que existe un cuello anatómico y un cuello quirúrgico. Y este cuello quirúrgico es muy importante indicar porque es la parte más débil del hueso y que este hueso puede ser fracturado por un golpe, una cachetada, un puñete. Por lo tanto, es de interés legal que nosotros tengamos en cuenta esa situación. También es una de las partes donde más es afectada, especialmente en los accidentes de tránsito, tanto de vehículos como de motos. Cuando la persona está lleno y sin cinturón de seguridad, corre el riesgo que el chofer, al frenar bruscamente, se golpee a nivel de la mandíbula, pues que eso es lógico, y se ocasiona una fractura. El copiloto de la misma forma. Al frenar, por lo general va a la guantera, la quijada, por el frenazo o por la acelerada, y esto puede ocasionar daño en la articulación temporomaxilar, mandibular, perdón, ATM. Entonces, con esa situación, una persona va a que hablar. ¿Por qué? Porque va a tener dolor al articular. Estamos en la quijada o mandíbula, ¿sí? O existe un agujero que hemos visto el día sábado, que es el agujero el foramen o agujero mandibular, por donde sale ahí el nervio mandibular que realiza la articulación y ayuda en la articulación de la lengua. Por lo tanto, cuando se lesiona esa parte, la lengua prácticamente queda con parálisis parcial. Entonces, una parte de la lengua puede moverse y la otra no. Más o menos así. Entonces, una parte de la lengua va a estar así tiesa, e incluso inclinada a un costado, mientras la otra va a tener la articulación necesaria para poder hablar. Hagan una práctica de esto. Abran su boca y pongan su lapicito. A ver. Al poner el lapicito, o en este caso yo voy a poner el dedo, fíjense. ¿Ven? No. Ahí. Ah. ¿Ah? Es complicado hablar porque la articulación de la lengua nos permite poder dirigir el movimiento necesario para poder articular las cuerdas vocales. ¿Cierto? Por eso es interesante el daño
que puede ocasionar el hueso mentoniano un golpe. También podemos hablar de un daño también permanente, caro de reparar, que es una lesión en el tabique nasal. Nosotros al ver nuestra cara, nuestro rostro, solo vemos el 30% del hueso nasal. Nuestro tabique también sigue a lo largo de nuestro cuerpo, especialmente de nuestro cráneo, perdón. ¿Y dónde llega? Prácticamente llega a 2 centímetros de la base del cráneo. Y es una lámina fina, delgada, nuestro tabique nasal. Este tabique nasal tiene dos partes. Una parte cartilaginosa, que la conocemos porque vemos nuestra nariz, que tiene una semiarticulación, por eso podemos mover nuestra nariz. Y también tiene una parte ósea. Esta nariz, con esta estructura, es también de interés legal. Por un lado, porque altera o modifica la estética de la cara. Un golpe en la nariz que ocasiona una fractura tiene por efecto que la nariz se incline a un costado. Tiene por efecto que la nariz desarrolle una especie de callo en la parte lesionada. Tiene por efecto en nuestro cliente que tenga, a partir de ese momento, dificultad de respirar, porque la parte que se inclinó a un lado va a actuar como tapón y le va a dificultar la respiración frente a la otra parte que está funcionando normal. Esta nariz es la barrera natural de 3 sistemas de purificación y calentamiento del aire. Cuando respiramos, nosotros pensamos que la primera parte donde están los pelitos, el agujero de nuestra nariz, es luego ahí nomás. No. Nuestra nariz tiene una especie de presas, ¿saben qué es presa, no? Una especie de dique, presa, dique, que va a provocar, por un lado, una retención de partículas pesadas y se van a pegar en sus paredes. Va a provocar este sistema de dique o presa que el aire dé vueltas dentro de la nariz y se caliente. Va a provocar
esta presa o dique, que el aire respirado tenga una pureza que garantice la salud pulmonar. Porque si no existiese esa situación, estaríamos siempre resfriados o con algún tipo de enfermedad de respiración aguda, IRA. Ahora la pregunta es, ¿cómo se llama estas represas o diques en la nariz? Precisamente se llama coanas. Y como son tres, tenemos dos coanas cartilaginosas y una coana ósea. La coana cartilaginosa es la coana que se puede operar. En cambio, la coana ósea no. Entonces entra la nariz, el aire por nuestra nariz, sube un poquito y está la primera coana. ¿Qué hace la coana? Es como si fuera una espiral que hace que el aire entre dando vueltas, y al dar vueltas, las partículas pesadas se pegan en el moco. Esta vuelta que realiza dentro de la nariz en la primera coana, sepan ustedes que está alrededor de una zona altamente irrigada. Y como tiene mucha sangre por ahí, esa sangre prácticamente es caliente. Entonces, no sé si alguna vez vieron cómo cuando matan a una vaca, a un chancho, le cortan y al salir la sangre sale como si estuviese caliente, saliendo vapor. Es lo mismo pasa en nuestro cuerpo humano. Y justo en la nariz es la parte más caliente que se concentra la sangre. Entonces da la vuelta. Esa vuelta ocasiona que el aire que estamos respirando en un cierto momento se caliente por ese efecto termodinámico. Entonces entra, se calienta y se da una vuelta. Primera coana. Más atrás vuelve a hacer lo mismo y ahí es donde nuevamente se atrapan partículas pesadas y se vuelve a calentar la sangre. Entonces tenemos, especialmente en las patologías de nariz, hemorragia externa, hemorragia interna. Entonces, sangre que sale y que tú agarras, lo aprietas un poco tu nariz y se para. O tenemos la sangre de la coana segunda, donde tienes que ir al otorrino laringólogo para que te cauterice esa parte. Fíjate qué interesante. Había tenido dos sistemas. ¿Y el tercero para qué es? El tercero es precisamente para captar o poder proteger el pulmón de las partículas que hayan podido pasar en la primera coana, en la segunda coana, y en este caso son captadas en la tercera. Precisamente esta tercera parte es la parte más fregada en los procesos respiratorios. Ahí es donde te da la sinusitis. Esa
ese dolor de cabeza que parece que se estuviese perforando tu cabeza. Ay, me duele la cabeza, estoy resfriado. Ay, en medio de tus ojos estás ahí lagrimeando. Un poquito más atrás de tus ojos. Ay, o a los costados de tus ojos. Esos espacios, esos vacíos, esos huequitos, porque es una zona como si fuera una esponja. Cuando una persona tiene una infección aguda, se inflama de tal forma que muchas veces el moco se introduce dentro de esas cavidades y después ya no sale. Y es como una especie de moco taponeado en ese huequito. Hay medicamentos que se toman, ¿no? Para poder descongestionar la nariz. Tenemos ahí Nactisol, después tenemos Fluimosil, ¿eh? Entonces hay descongestionantes nasales que precisamente uno toma para poder canalizar esa infección que creció dentro de los huesos, del hueso frontal o del esfenoides. Fíjense qué tan interesante había sido la anatomía humana. Dos golpes que te pueden dar en la cara o un palo en tu nariz, a nivel de la nariz, por un lado pueden provocar alteraciones en tu sistema de defensa. Entonces, tiene mucha susceptibilidad de producir infecciones a nivel de la nariz. Por otro lado, también ocasiona o puede ocasionar, ¿sí?, trastornos en la expulsión de aire de los pulmones. Y esto provoca el ronquido. Entonces, ¿de dónde viene ese ronquido, no? Si ustedes hacen eso, a ver, traten de roncar, van a ver que el ronquido viene de tres sonidos. Guana externa, guana media, guana interna. Dos cartilaginosas y una ósea. No se olvide. Un golpe a nivel de ahí ocasiona una intervención quirúrgica. Esta intervención quirúrgica o desviación del tabique o desviación de la lámina cribosa o desviación de una coana, ¿sí? Estamos hablando entre 4,000 a 8,000 dólares americanos. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Doctor, buenas noches. Doctor, te cuento que estoy buscando el libro para ver en qué parte está el tema que nos está explicando y no logro encontrar.
Doctor, creo que su micrófono está apagado. Ay, perdón, yo seguía hablando y ustedes no, perdón, era que me digan, ¿eh? Nuevamente, las lesiones pueden ser de 3 tipos. Lesiones graves, gravísimas y leves. Artículo 270, 271. Nuestro código solo dice esas 3 tipos de lesiones. E incluso dice, las lesiones gravísimas se da cuando hay una deformación de rostro, cuando hay una alteración funcional orgánica, pérdida de un órgano, miembro o parte del cuerpo humano. Cuando se atenta contra la vida y tiene 300 días de impedimento. Eso dice, tomando en cuenta las lesiones gravísimas, artículo 270. Artículo 271 dice, las lesiones gravísimas son a partir de los 30 hasta los 300 días. Y las leves, desde 0 hasta los 30 días. Nada más dice. Ahora, tú tienes que entender que dependiendo a tu cliente, cuando te cuente que te pegó, que le maltrató, que le desvió el tabique, todo, entender la magnitud del hecho. ¿Están entendiendo? Porque una magnitud no es lo mismo que un hecho aislado. Y ahí es muy distinto. ¿Sí? Por eso se les está dando el detalle. En las fracturas del cráneo, especialmente del cerebro, tenemos la fractura deprimida, cuando te agarran con un martillo y te dan un golpe, es como el huevito, ¡bam!, te dan. Y el hueso se mete hacia adentro. A eso se llama fractura deprimida, o sea, comprime hacia adentro. Hay otros que te golpean, pero no se entra, sino que se rompe como el huevito en curvicas. A esa fractura se llama fractura incominuta. Es decir, parece como si fuera minutas, confetis. Fractura incominuta. Después tenemos una fractura en la cual te caes y se rompe. Hola. Después tenemos una fractura que te da justo en donde está la unión de los 2 huesitos, una sutura, donde hemos dicho que era la fontanela, ¿se acuerdan? Ahí. A eso se llama fractura lineal, porque es recto. Y cuando te da la fractura en la base del cráneo, se llama la fractura basilar. Tenemos fractura deprimida, fractura incominuta, fractura lineal y fractura basilar. Entonces, estos 4 tipos de fracturas están en el cráneo. Sí, muy importante tomar en cuenta ello. Sí, cada fractura puede ser riesgosa para la vida de la persona. Puede ser riesgosa. Una de las más riesgosas es la fractura incominuta, porque está en curvicas el hueso. ¿Sí? Mucha gente van a escuchar, solo lo empujé, se cayó por atrás y se murió. Entonces, el golpe fue directo al cerebelo y fue a la base del cerebro, donde está el cerebelo. Ese es nuestro sistema vegetativo. Y como nuestro sistema vegetativo fue afectado, ¿sí? Entonces, esto ocasiona, ¿sí?, que la persona tenga muerte instantánea. Van a escuchar mucho lo que se llama muerte vegetativa. Tiene una muerte vegetativa. Entonces, ¿qué significará eso, no? Una muerte cerebral. Significa que ya no va a pensar, que ya no va a hablar, que ya no va a razonar,
que ya no va a poder comunicarse con nadie, porque todo el cerebro o el diencéfalo, la parte de adelante del cerebro, ya no sirve. Pero ojo, sirve el cerebelito, o sea, el cerebro pequeñito. Ese cerebro pequeño que te ayuda a respirar, a hablar, a que tu corazón funcione, a que tu sistema digestivo funcione, a que tus pulmones funcionen. Ese es el sistema del cerebelo. Respiración, circulación, digestión. Pero como no está todo conectado, necesita ayuda, porque no vamos a poder movernos constantemente para poder ayudar a la peristalsis, o sea, el movimiento gástrico. No vamos a poder ayudar a la respiración porque nuestro diafragma va a estar quieto. Entonces vamos a necesitar un aparato quirúrgico. Y ahí está. Pero si mi papá respira, si mi papá sigue respirando, ¿por qué dice que está muerto? ¿Por qué? Porque el cerebro ya no funciona. Sirve porque le está ayudando una máquina a respirar. Pero, ojo, esa máquina que te ayuda a respirar te cuesta cada día 5,000 bolivianos. ¿Cuántos días ustedes creen que van a poder pagar en terapia intensiva a una persona que tiene muerte cerebral? ¿Cuántos días pagarían ustedes? ¿Un día? ¿5 días? ¿30 días? ¿90 días? Entonces es una situación en la que los parientes deciden desconectarlo. Y al hacer eso, la persona muere. ¿Están entendiendo? Sandra, ¿está entendiendo? Yulisa, ¿está entendiendo? Hola. ¿Se entiende, doctor? Doctor, se le escucha. Ya, Entiendo, Doc. bien. No se Bueno, escucha. bueno, sigamos. Nuestra boca dentro tiene una estructura. Es una lengua, un músculo que ayuda para 3 cosas. Uno, ayuda como un articulador de las cuerdas vocales. Número 2, ayuda como un lubricador de la garganta, de la faringe y de la laringe. Y número 3, ayuda en el sistema digestivo. 3 situaciones. Hay niños que por jugar en el sube y baja, ¿sí? Están jugando y sacan la lengua y de repente se caen. Y muchas veces se cortan la lengua, ya sea total o parcial. Pregunta, y esto es porque hay muchas demandas en los kinder a consecuencia de eso. ¿Qué problemas va a tener el niño cuando crezca? Porque parte de su lengua
ha sido lesionada o ha sido dañada a nivel neurológico. Por un lado, va a tener dificultad de hablar. Por otro lado, va a tener dificultad en respirar, apnea. Y por otro lado, va a tener dificultad en la digestión. Muchas veces, esa falta de sensibilidad quita, ¿sí?, la conexión nerviosa entre las glándulas salivales y el cerebro. ¿Sabes qué? Yo de niño me golpeé mi lengua, me corté un pedacito y no siento el dulce. Van a escuchar mucho de eso. Otra persona. De niño me golpeé, me partí algo, la mitad de mi lengua. Mira, hasta tengo cicatriz, te van a mostrar. Y no siento lo salado. No siento lo ácido. No siento sabor. Importante tomar en cuenta. ¿Preguntas? O sea, lo que tu hija se cayó jugando, sub y baja, resbalín, se partió la mitad de la lengua, a futuro tiene su factura, por si acaso. Así que eso de que te voy a pagar 1,000 bolivianos, $1,000, o voy a pagar el tratamiento para que se recupere tu hijita, perfecto. ¿Y después qué? ¿Preguntas? Doc, ¿nada? Sí, dígame, le escucho. En Naida, te este escucho. caso, ¿cómo estaríamos realizando la demanda a la contraparte? En este caso sería uno, si fuese un centro de educación, sería la institución, a la directora o a la representante por negligencia en el cuidado del menor. Ellos tenían que prevenir o precautelar la integridad del niño incluso en el recreo. Por eso es que hay un regente, hay un encargado de controlar la disciplina en el recreo. Si este accidente se realizó dentro del aula, es la profesora la directa responsable del hecho. Artículo 997, 998 y 997, 98 y 96, Código Civil, por si acaso. ¿Ya? Si el niño provocó la lesión, los padres son responsables de indemnizar a la víctima. Si se realizó dentro de la responsabilidad del maestro tutor, maestro o director, es responsable del mismo. El código también indica si el accidente se realizó dentro del fuente laboral, el empleador es el responsable, el que contrató a la persona. Entonces tenemos esa situación. Fíjense que hay cosas que no están en nuestro código, pero está en nuestro Código Civil. Y tengo que yo explicarles, ya les dije, una cosa es que tú compres un libro que hasta un lustrabota puede comprar. Pero otra cosa es explicarles con chuis todas las figuras legales que pueda ocasionar una lesión en el cuerpo humano. ¿Alguna preguntita? Hemos hablado de todo, por lo menos de uno de los de las estructuras más lindas que tiene nuestro cuerpo, en nuestra cara. Se llama complejo cigomático o arco cigomático, comúnmente conocido como pómulo. Este pómulo es como un hueco
A ver, tóquense su pómulo. Es un hueco, es un hueso redondo que atrás está vacío. ¿Entienden? Tan interesante es este hueso que separa dos grupos de músculos de la cara. Fíjate, dos grupos de músculos. Los músculos de la cara se clasifican en dos. Los músculos masticadores, que ayudan a mover la mandíbula para masticar, para comer, y los músculos de la expresión facial. Los músculos masticadores están dentro de ese arco cigomático. Fíjate qué interesante. Y los músculos de expresión están fuera del arco cigomático. Sonrisa, pena, tristeza, amargura, inocencia, picardía, rabia. Estamos hablando de las expresiones faciales, ¿no? Todos esos son músculos que están fuera de la cara. Importante saber. En cambio, los músculos que están dentro del arco cigomático son aquellos que te ayudan a morder, a abrir tu mandíbula, ¿sí? Entonces, esos músculos son importantes. Fíjate. Entonces, tenemos dos tipos de músculos. Este arco cigomático es el que te arma la cara. Tu cara puede ser ovalada, redonda, triangular o cuadrada. ¿De qué depende? Del arco cigomático. Puede ser flaquita, re flaca, pero si tu arco cigomático es grande y macizo, aunque seas flaca, tu cara es redonda. Al revés, hay personas que tienen la cara triangular, como se dice, la carita medio fina, ya, perfecto, pero son regordas. Y vas a decir, mira, es gordita, pero mira su cara. Pero su cara no es, pues, porque es gorda. Es por su arco cigomático. Fíjense lo interesante que es este hueso. Ahora imagínense un golpe a nivel de ese hueso que ocasiona una fractura en el arco cigomático. A ver, analicemos. ¿Qué fractura? Ocasiona la deformidad de una parte de la cara. Personas que son con su cara medio chuecas a un costado o medio hundidas a un costado. ¿A consecuencia de qué? Del hueso cigomático. ¿Estamos? ¿Preguntas? Buenas noches, doctor. Cuando se le da una parálisis facial, Sí. el hueso. No. Vamos a ver. El hueso. Sí. Buena pregunta. El hueso no tiene inervación nerviosa, pero el hueso es interno. O sea, el nervio del hueso es dentro del hueso. ¿Están entendiendo? Es como el diente. ¿Dónde está la sensibilidad del diente? ¿Afuera o adentro? Adentro. Por eso cuando te duele la caria, ay, mi diente. Pero después, aunque te golpees tu diente y está bien, no pasa nada. ¿Están entendiendo? Eso es lo que tienen que entender. O sea, el arco cigomático es un hueso, pero este hueso, como está encima varios músculos que son bien irrigados en nervio, ¿sí? Van a ocasionar que ese golpe
dañe esos nervios de esos músculos de expresión facial. Fuera de la cara, por si acaso, para que ustedes sepan, hay dos sistemas nerviosos en la cara. El nervio facial y el nervio trigémino. El nervio facial, ¿sí?, va a dar nervio, va a irrigar nervios a nivel de el tacto, lo que tú sientes, calor, caricia, ternura, suavidad. Y el nervio trigémino va a dar músculos motores. ¿Qué significa? Músculos del movimiento. Abrir y cerrar tu mandíbula. Por naturaleza, y eso es lógico que ustedes deben entender, la mandíbula, por efecto de la gravedad, tiene que caerse. Sí o sí. ¿Verdad? Ah, fíjate que no, porque este músculo que tiene el nervio trigémino hace que tu músculo se contraiga. El nervio trigémino, ustedes ven ahí su orejita, hay una especie de triángulo en su orejita, un triángulo chiquitito, antes de entrar al hueco, orificio auditivo, ¿verdad? De ese triangulito que tienen en su orejita, que se llama ástrago, ponen un dedito, ¿sí? Y van a ver una articulación, ahí está la articulación. ¿Sienten? Ahí está la articulación. Pongan dos deditos más y hay una especie de huequito. Si ustedes apretan un poquito duro, duele. Ahí. De ahí sale el nervio trigémino. Muchas veces cuando de repente viene el frío y te da esa parte, entonces se comprime el nervio. Y nosotros decimos, le dio aire. O le dio un choque de aire. Y la persona apenas puede mover su boca. Y empieza incluso a encurvarse la cabeza a un costado porque le duele. No sé si alguna vez les dio a ustedes ese golpe de aire, no sé cómo le llaman por allá. Pero te duele y apenas incluso puedes hablar, ay, me duele, me dio un golpe de aire. ¿Les dio alguna vez a ustedes? ¿Escucharon alguna vez? ¿Sandra escuchó? ¿Ángel? ¿Anaí? ¿Naida? Pero bueno, entonces es importante tomar en cuenta eso. ¿La escuchamos? ¿Alguien quiere hablar? Elizabeth. El dolor cuando, por ejemplo, viaja uno, le da un dolor en el oído y empieza a hacer un ruido como que se estaría abriendo y cerrando. Ese Sí. dolor, ¿a causa de qué es, doctor? Precisamente el choque de aire o el cambio de presión. Hay dos formas. Choque de aire por el frío. Y cuando te empieza a doler tu tímpano internamente es porque hay una presión, cambio de presión de aire. Entonces lo que se hace en ese momento es abrir la boca y tratar de tragar saliva. Eso es importante porque hay para que usted sepa, no sé si en medio del oído hay un huequito, como si fuera un canal, que va hasta la altura de nuestra garganta. A ese conducto se llama conducto lasofaringio. Y por ese huequito que hay entre la garganta y el oído, un huequito como un canal, pasa el aire. Por eso el especialista de oído también es especialista de garganta. Otorrino laringólogo. Ah, interesante.
¿Y para qué me sirve ese huequito? Precisamente para que haya aire en el medio del hueso, pero en el medio del oído, y para que a través del aire se pueda generar el sonido, del sonido de la energía sonora a la energía mecánica. ¿Cuál es el mal de ese huequito? Tiene un mal. En los bebés y en los niños, también en los adultos, ¿no? Pero más que todo niños y bebés, un resfrío se complica y le da de un resfrío le da laringitis. O sea, ya le duele la garganta. Y después tiene otitis. Otitis es el dolor de oído. Y la pregunta, ¿cómo se conectó un problema respiratorio con tu oído? ¿Por dónde subió la enfermedad? Por el conducto nasofaringeo. Por este conductito subió la enfermedad. Fíjate, y eso es negligencia, código niño, niña, adolescente, código penal para los padres. ¿Por qué? Por no prestar los cuidados necesarios al niño. Ah, pero si sale caro ir al médico. Ojo, hay SUNY. Y el niño tiene SUNY. Y el tratamiento médico para el niño es gratuito. Ojo. ¿Y cómo se complica ese problema? Peor todavía. Del pulmón a la garganta. De la garganta al oído. Y del oído a través del nervio auditivo. A través del nervio auditivo al cerebro. Ah, fíjate. Pulmonía. Laringitis. Otitis. Meningitis. Ahora ya saben, por qué el pediatra incluso te amenaza cuando el niño ya tiene otitis y te dice, usted no va a llevar al niño o yo llamo a la defensoría. Porque su niño ya tiene otitis. Si la enfermedad sube al cerebro, se puede complicar mucho más. ¿Están entendiendo? Cuando cuando trabajen como defensora de la niñez, cuando el hospital te llame, ustedes van a tener que pelearse con el papá o el tutor por negligencia en el cuidado del niño. E incluso pueden amenazar a los padres de iniciarles un proceso penal si deciden que el menor abandone el hospital. ¿Sabían eso, verdad? No, ¿verdad? Doctor. Muy bien. Y eso que solo hemos visto la cabeza hoy día, ¿eh? Ojo. Cuando ya hablemos del cuello va a ser más interesante también. Porque ahí vamos a hablar de los chupones. Y bueno. Mañana, Dios mediante, vamos. ¿Se hacen lío pasar clases mañana más? Pregunta. Doctor, ¿Qué? Dígame. de mi ¿Se hacen lío o parte, no? no, doctor. Sería bueno Ya. mañana. No, no hay lío, porque vamos a ir parte por parte. En el cuello, por si acaso, el cuello, hay también fracturas. Hay las fracturas Jefferson. 1, 2, 3. Y lo más interesante, tenemos un músculo. El ECM, se llama así el músculo. Esternocleidomastoideo.
Y este músculo esternocleidomastoideo tiene un huequito por donde se sale el paquete, que son 3 cositas: nervio, arteria y vena. Estamos hablando de la carótida externa, la yugular externa y el nervio vago. Y por ahí, cuando se inclina la cabeza, se ve ese paquete, esa venita. Ahí muchas veces te ponen, cuando el paciente tiene algún tipo de hemorragia en la mano, todo severa, por ahí también te ponen suero, por si acaso. ¿Sí? Interesante es esta parte, porque en este paquete, muchas veces los hombres celosos, ¿sí?, o muerden a su pareja o le hacen un chupón, succionan, ¿sí?, ocasionando que la sangre se concentre y se coagule. No estaría mal, ya ni modo, ya te hizo chupón, perfecto. Pero el problema radica cuando el chupón se hace cerca del yugular. Y como es la sangre retornando al corazón, entonces el coágulo que puede haber puede retornar al corazón. Y eso te puede ocasionar un infarto cardíaco. ¿Qué tal es? Si por tu mala suerte, cuando tu novio o tu pareja te hizo el chupón y está cerca de la carótida, ¿sí?, entonces va a ocasionar que el coágulo se haga en la arteria. Entonces va a agarrar y se va a subir al cerebro, ese coágulo. Y ese coágulo puede ocasionar una hemorragia interna craneal. Puede ser en el polígono de Willis o en las arterias meningias recurrentes. Entonces, va el coágulo, lo taponea, la sangre empieza a acumularse, empieza a sangrar, y donde ya no hay sangre, porque ya no circula sangre, obviamente esa parte va a empezar a morir. Si el chupón está cerca del nervio, son 2, abducen y el nervio vago. Este nervio vago, una de sus funciones es regular el movimiento del diafragma, es decir, de la respiración. No pienses que porque le estás agarrando su nervio y estás ocasionando una lesión, la chica en el momento va a tener problemas porque su diafragma es como que te agarre y te apriete fuerte, un abrazo fuerte, como dice abrazo de oso. Pregunta, ¿puedes respirar? No, ¿verdad? Incluso tienes dificultad de respirar. E incluso hay personas que se desmayan o empiezan a tener una convulsión. Así que no pienses que se está excitando. Se está muriendo. Derrame cerebral, que te puede dar una necrosis o una paraplegia. Se va el coágulo al corazón, un preinfarto o un infarto cardíaco.
eso más todavía. Al nervio, una convulsión o una dificultad de respirar que puede haber pérdida de conciencia o desmayo. ¿Todo por qué? Por el chuponcito cerca del paquete del esternocleidomastoideo. Si alguna vez quieren chuponearse entre ustedes, háganlo pero a nivel del pecho, no en el cuello. Es que así no se nota. Pregunta, ¿quieres que se note o quieres ir a la cárcel? Porque corres el riesgo. ¿Alguna pregunta de esto? Doctor, buenas noches. ¿Ese chupón puede ocasionar cancerígeno? No, lo que ocasiona es un infarto o una muerte súbita. Bueno, gracias, doctor. No cáncer, no cáncer. ¿Algo más, chicos? Doctor, perdón, hace un momento le he preguntado, no le he escuchado sobre el contenido que nos está explicando. Estoy revisando el dossier o las fotocopias que nos has facilitado. No logro encontrar la parte que nos está explicando o es que me falta hojitas tal vez en las fotocopias. No. Esta es la complementación de lo que no hay en su texto. Esto ya son casos clínicos, médicos, que ustedes tienen que saber para poder, como abogados, saber qué pasó. ¿Me entiende? Lastimosamente, como diga, estoy aquí en una reunión por Sacaba. No termina la reunión. Incluso yo estoy ahorita en el auto. También, pero yo tengo los gráficos que les voy a socializar y van a ver personas muertas precisamente por las mordeduras o los chupones. Van a ver los golpes a consecuencia de las lesiones del arco cigomático en la cabeza, en el hueso frontal, en la mandíbula, accidentes de tránsito. Van a ver cómo se mata a las personas tomando en cuenta solo sus partes orgánicas. Yo les dije el día sábado que cuando hay una autopsia y se ve cuál fue directamente la causa de la muerte, no hace falta abrir todo el cuerpo, ya sabes dónde está la causa de la muerte. Y te abocas ahí nomás. Si le da un golpe en la cabeza, solo la cabeza. No necesitas abrir el tórax, el abdomen, porque el golpe fue en la cabeza, no fue en el estómago. ¿Cierto? Una herida de arma de fuego que se le da a una persona a nivel del corazón no significa que tengas que cortarle incluso la cabeza para ver si no le dio un disparo o algo en el cráneo, porque ya no tiene relevancia. Es relevante la región del tórax, lado derecho o izquierdo, dependiendo cómo entró la bala. Eso sí, pero lo demás no. ¿Sí? Por eso yo les dije, vamos a pasar clases extras, precisamente por eso. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender. ¿Ya? Van a tener cuidado, mañana nuevamente van a estar bloqueando Sacaba. Así que los que van a venir a Cochabamba, vengan tempranito. No vengan a eso de las 11 porque van a encontrar bloqueo en Sacaba. ¿Ya? Por si acaso. No están llegando a acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, doctor, gracias. De Última nada. pregunta, doctor. Sí, Va a dígame. disculpar. No. Mis compañeros preguntaban respecto a la pregunta o al cuestionario que envió al grupo. Sí.
ellos preguntaban si eso vamos a responder o cómo Sí, va a ser. bueno, yo por sugerencia yo les aconsejaría que respondan. Incluso puede servir para unos puntitos extras. ¿Estamos? Porque lo que hice fue agarrar su dossier y convertirlo en preguntas. Si ustedes quieren, yo saco las preguntas del dossier, o si quieren, yo puedo sacar las preguntas del cuestionario. ¿Ya? ¿Para qué te sirve el cuestionario? Tú agarras y estudias de la 1 a la 100. Pregunta que no sabes, vas repasando. Pregunta que sabes, ya lo das, lo tiqueas y sigues estudiando. Entonces, más fácil estudiar con preguntas que con dossier, ¿cierto? En mi caso, no. Por ahí otra persona dice, no, a mí me conviene leer, yo capto más leyendo, haciendo resumen. Bueno, perfecto. Pero es así nomás, ¿me entienden? Si ustedes se fijan en el dossier, lo único que hizo la señora de la fotocopiadora es poner una carátula, porque el dossier es de otro autor, que lo único que hicimos fue ver cuál es el dossier último del 2022 para que nosotros podamos tener, ¿sí? Yo les mandé el manual del Ministerio de Salud, pero si se fijan, el manual es de 1994, si no me equivoco, o del 2004. O sea, no ha salido otro manual después de eso, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es darles ya algo más con las nuevas disposiciones legales, la 348, la ley de portación de armas de fuego, ley 400. Después tenemos modificaciones del Código Penal, la ley de maltrato infantil, maltrato animal. Entonces, todo lo que estamos hablando, estamos tratando de llenar sus conocimientos para que ustedes estén bien preparados como profesionales en derecho, como doctor y como doctora a futuro. ¿Estamos? Porque un doctor o una doctora, cuando alguien le pregunta, ¿qué opina usted o cómo me puede ayudar? Su error garrafal es decir, no sé. ¿Cierto? Porque la persona que te dice no sé, hasta es la persona que ya dudas de que sepa bien derecho. Bueno, chicos, miren, ya va a ser 9:30. Entonces, mañana a las 6:30, por favor, y vamos a ver con imágenes, porque ya voy a estar en la oficina, con imágenes del cuerpo, y vamos a ver algunos casos de Sacaba, con fotos de verdad. Si hay personas que conocen a las víctimas, por favor no hagan comentario alguno, ¿sí? Porque estamos utilizando esas imágenes para efectos académicos, no para otra cosa. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, doctor. Muy Sí, bien. doctor. Perfecto. Entonces nos vemos mañana 18:30. Que tengan muy buenas noches y tengan cuidado con el bloqueo de mañana. ¿Ya? Doctor, Hasta mañana. doctor, Dígame, Andy, ¿lo te del viaje escucho. está confirmado todavía? ¿Cómo? ¿Lo del viaje está confirmado todavía? No nos han confirmado los de la universidad. Eso ya habló. ¿No les dijo su compañera Mariela? Mariela, hablamos con la vicerrectora y con el director académico. Y ellos dijeron que nos tienen que confirmar Santa Cruz para poder ir al anfiteatro. ¿Ya? Está bien, Doc. Ok. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches.